Leo y el espacio. Leo era un niño que soñaba con el espacio. Quería conocer los planetas. Un día, vio una nave espacial. Un robot le dijo que podía ir al espacio. Leo subió a la nave y despegó. La nave voló muy rápido hacia el espacio. Pronto, llegaron al planeta Mercurio. Mercurio era muy caliente y cercano al Sol. La nave voló a Venus, un planeta lleno de nubes. Las nubes eran amarillas y brillaban mucho. Era difícil ver el cielo debido a las nubes. Venus era muy cálido. Después, la nave llegó a la Tierra. Leo vio su hogar desde el espacio. La Tierra se veía pequeña y hermosa. Leo pensó que la Tierra era especial. La nave voló a Marte, un planeta rojo. Marte no tenía agua ni aire como la Tierra. El planeta era muy frío y seco. Pero era un lugar interesante para explorar. Luego, la nave voló hacia Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Tenía grandes nubes y tormentas. Era un planeta gigante y lejano. La nave continuó hacia Saturno. Saturno tenía hermosos anillos alrededor. Leo vio los anillos brillar con muchos colores. Era el planeta más bonito que había visto. Después, la nave llegó a Urano. Urano era un planeta frío y lejano. Tenía un color azul verdoso. Leo pensó que Urano parecía un lugar misterioso. La nave voló hacia Neptuno, el planeta más lejano. Neptuno era de color azul intenso. Era muy frío y oscuro. Leo disfrutaba viendo tantos planetas diferentes. Finalmente, la nave regresó a la Tierra. Leo estaba feliz de volver a su hogar. El espacio era increíble y lleno de maravillas. Leo nunca olvidó su aventura espacial. Test your Spanish. Fun, fast, and fluent.